Bienvenidos a esta reseña de Lilo Stitch para Game Boy Advance. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos títulos de Disney, que a pesar de la tendencia general de las adaptaciones cinematográficas a videojuegos, logró conservar el espíritu y la calidad de antaño. Acompáñenme mientras desglosamos por qué este cartucho, lanzado en plena época de transición entre lo clásico y lo moderno, sigue siendo una sorpresa agradable 20 años después. Desde el primer momento, Digital Eclipse sorprendió al optar por un rumbo propio en lugar de limitarse a transponer escena por escena la cinta original. Lejos de recrear pasajes ya vistos, el estudio concibió una secuela paralela que parte de un punto de partida tan reconocible como refrescante. Lilo y Stitch disfrutan de un tranquilo día de playa en el que pelean por construir el mejor castillo de arena y comparten risas al ritmo de las olas. Esa calma se quiebra de repente cuando un escuadrón de soldados alienígenas, al servicio del malévolo Dr. Pestus, irrumpe en la costa. Con pulso firme, el villano rapta a Lilo y la traslada a su fortaleza secreta, un complejo mecánico rebosante de plataformas móviles, trampas láser y pasadizos ocultos. Así, la misión trasciende el mero rescate infantil y se convierte en una carrera contra el reloj. Stitch debe atravesar junglas repletas de fauna hostil, bases espaciales cargadas de autómatas y laboratorios bizarros, todo para desbaratar los planes de conquista del Doctor y devolver a Lilo a su hogar hawaiano. Este planteamiento innovador dota al cartucho de un dinamismo narrativo poco común en los TIEs de la época, pues cada nivel no solo ofrece un reto jugable, sino que mantiene viva la intriga sobre el destino de la pequeña protagonista y la naturaleza de los experimentos del antagonista. En el terreno visual, Lilo Stitch despliega un abanico de recursos que aprovechan al máximo las capacidades de la Game Boy Advance. Cada escenario exhibe una paleta de colores vibrantes, el verde intenso de los bosques habitados por criaturas mutantes, el azul profundo de las cavernas submarinas o el rojizo amenazante del interior de la guarida de Pestus. Los fondos, a menudo compuestos en varias capas, generan un ligero efecto de paralaje que enriquece la sensación de profundidad. Los sprites, por su parte, capturan la esencia de los personajes originales, las expresiones de asombro de Lilo al esquivar peligros y la mirada resuelta de Stitch cuando desciende disparando sus blasters. Pero lo que realmente deslumbra es la animación con apenas unos píxeles de diferencia entre fotogramas. Los movimientos fluyen con naturalidad, desde la caída libre de Stitch al saltar de plataformas móviles hasta el balanceo del cabello de Lilo al agacharse tras un obstáculo. Uno de los momentos más entrañables es la secuencia de escalada, donde la pequeña patita de Lilo se aferra al saliente y su falda ondea con un realismo inusual en una consola portátil de principios de los 2000. Para cerrar el homenaje a los fans, el juego guarda fragmentos de la película como vídeos desbloqueables, clips breves y comprimidos, sí, pero capaces de arrancar una sonrisa a quienes crecieron con la banda sonora original y añoran ver, aunque sea en calidad reducida, las escenas más icónicas del film. Sin embargo, no todo es perfecto en Lilo Stitch para Game Boy Advance. Aunque el juego deslumbra con sus gráficos y animaciones, el apartado sonoro se queda claramente cojo. El chip de sonido de la consola, diseñado más para melodías simples que para orquestaciones complejas, no logra recrear la calidez y la fuerza de la banda sonora original de la película. Gran parte de los efectos de impacto, como los disparos de los blasters o las explosiones de las piñas granada, suenan faltos de cuerpo, como si carecieran de la resonancia necesaria para transmitir contundencia. Las pistas musicales, por su parte, suelen repetirse en bucle sin apenas variaciones entre niveles, y los temas nuevos carecen de ese gancho emotivo que uno asocia a Disney. Incluso durante la batalla final contra el Dr. Pestus, donde cabría esperar un crescendo épico, la música se limita a un ritmo monótono y frío que no acompaña la tensión de los reflejos rápidos ni el nervio de la secuencia. El resultado es un contraste muy palpable mientras los ojos disfrutan de cada detalle en pantalla. Los oídos terminan echando de menos una melodía inolvidable o efectos de sonido más impactantes que refuercen la acción. Precisamente el verdadero motor del juego radica en su diseño de niveles, tan variado como exigente. En las fases de Stitch, el Running 1 homenajea, sin tapujos, a Metal Slug, desde la doble arma hasta las piñas explosivas y los vehículos blindados. Cada escenario está repleto de oleadas de enemigos que ponen a prueba nuestra puntería y reflejos.
Pero esta inspiración llega acompañada de una curva de dificultad que, a ratos, puede resultar desproporcionada para el público infantil al que se supone va dirigido. Aunque el sistema de contraseñas permite retomar la partida en cualquier momento, las claves alfanuméricas que genera el juego suelen ser largas y fácilmente olvidables, lo que obliga a los pequeños a interrumpir la partida para apuntar códigos interminables. Además, los checkpoints están colocados en puntos estratégicos que rara vez coinciden con los momentos más duros. Morir justo antes de un grupo numeroso de enemigos implica repetir un tramo largo, lo cual refuerza la sensación de castigo y complica mantener la motivación. Estas mecánicas, unidas a la alta frecuencia de muertes instantáneas y al diseño de fases recargadas, convierten la experiencia en un reto de resistencia, tanto para los niños como para los adultos que quieran revivirla. Por otro lado, las fases de túnel con Stitch sorprenden al convertirse en un auténtico shmup cilíndrico al más puro estilo Tempest. Aquí nuestra fiel criatura azul se desplaza sobre un carril que rodea un eje central, mientras oleadas de robots y proyectiles convergen desde el horizonte. El control es sencillo pero exigente: girar 360 grados para apuntar en todas las direcciones, recoger potenciadores que mejoran el disparo e incluso activar escudos temporales, antes de que la pantalla se vea saturada por múltiples enemigos. Cada tramo presenta desafíos distintos, desde complicados patrones de ataque sincronizados hasta jefes de sección que obligan a explotar las habilidades recién adquiridas. Pero el ritmo frenético y la curva de dificultad más comedida que los niveles Rundown tradicionales hacen que estas etapas resulten accesibles y a la vez divertidas tanto para veteranos del género como para quienes se inician. Cuando controlamos a Lilo, el videojuego da un giro casi cinematográfico y se transforma en una aventura de suspenso y resolución de puzzles. Los decorados cobran protagonismo: pasillos iluminados solo por antorchas, cámaras de vigilancia alienígenas en modo reposo y palancas ocultas tras cojines o arbustos falsos. Aquí no todo se decide a tiro limpio. Las mecánicas de sigilo nos invitan a esconder nuestras cajas, distraer guardias alimentando un generador o lanzar objetos para provocar ruidos. Los rompecabezas de palancas requieren lógica y observación: accionar interruptores en el orden correcto para abrir compuertas, cruzar pasarelas elevadas o desconectar defensas láser. Si Lilo es detectada, el juego penaliza con el reinicio de un breve tramo, pero siempre justo, de modo que el jugador puede experimentar distintas soluciones sin perder el ánimo ni la confianza. El clímax de la historia fusiona lo mejor de ambos mundos en emocionantes secuencias cooperativas. Alternamos entre Stitch y Lilo para superar retos que combinan disparos, puzzles y momentos de sigilo, todos niveles interconectados que exigen coordinación entre personajes. Esta sinergia desemboca en la épica batalla final contra el Dr. Pestus. Un enfrentamiento en varias fases donde primero debemos esquivar torretas móviles y después atacar puntos débiles móviles en un gran androide de combate. Aquí la memorización de patrones y los reflejos son esenciales. Cada impacto retroalimenta la música de fondo con breves subidas de tensión, mientras las plataformas se inclinan y giran, añadiendo un componente de plataformas al estilo arcade. Resulta sorprendente encontrar tanta exigencia en un título destinado a niños, pero también es allí donde reside su encanto. Quienes logren superar esta traca final disfrutarán de un auténtico desafío de maestría jugable. Para cerrar la experiencia, Lilo Stitch incorpora un sistema de coleccionables que anima a revisitar todos los rincones de cada nivel. A medida que cumplimos objetivos secundarios, encontrar cristales ocultos o solucionar puzzles opcionales, accedemos a fragmentos de vídeo de la película original, así como a galerías de imágenes y bocetos conceptuales. Aunque estos secretos suelen estar bastante a la vista, su ubicación aprovecha las mecánicas ya aprendidas, por lo que sirven de pequeño reto adicional sin llegar a frustrar. De este modo, el juego no solo premia a quienes desean completar el cartucho al 100%, sino que también extiende la jugabilidad con un componente narrativo extra, ideal para completistas y aficionados de la franquicia. En conclusión, Lilo Stitch para Game Boy Advance es una joya que combina una dirección artística sublime y un repertorio de mecánicas extraídas de grandes referentes, pero que cojea en su apartado sonoro y se muestra excesivamente exigente para su público objetivo. Aún así, su variedad de niveles y el cariño puesto en animaciones y detalles lo sitúan como uno de los mejores juegos de Disney de la era portátil. Gracias por acompañarme en esta review, nos vemos en el próximo video.